Buenas tardes. Mi nombre es Ayelen Kauz y en este vídeo intentaré realizar una explicación detallada de los estilos artísticos pop art y hiperrealismo para dar resolución al foro 2 de la materia Historia del Arte 2. El pop art es un movimiento artístico que buscó unir el arte y la vida cotidiana mediante un enfoque en los bienes de consumo y la cultura popular. El pop art, arte pop, surgió a mediados de los años 1950, específicamente alrededor de 1954, cuando el crítico Laurence Ayobay utilizó el término por primera vez en referencia al arte popular creado por la publicidad de masas. El movimiento comenzó a gestarse en el Reino Unido a mediados de los años 1950, particularmente en Londres con el grupo independiente a partir de 1952. Tuvo su mayor impulso en Estados Unidos durante la década de 1960. El pop art estalló como fenómeno cultural reconocido internacionalmente en 1962. El surgimiento se enmarca en la recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial, impulsado por el sueño norteamericano, la búsqueda de libertad y dinero. Fue una reacción a los ideales dominantes del expresionismo abstracto, el cual los seguidores del pop art consideraban demasiado sofisticado y elitista. Los artistas pop cambiaron la forma de ver y pensar el arte, transformándolo de un arte elitista a un arte popular, querido y deseado por la sociedad en general. El movimiento estaba inspirado en la moderna sociedad industrial y consumista. Se convirtió en la manifestación plástica de la cultura del consumo, la tecnología, la democracia y la sociedad del bienestar. Su ideología abogaba por la diversión, el cambio, la variedad, la irreverencia y la desechabilidad, cuestionando los valores del movimiento moderno y el concepto de buen diseño. El pop art es visto como una extensión, pero también como un repudio del dadaísmo. Mientras el pop art exploraba temas similares, reemplazó los impulsos destructivos, anárquicos y satíricos del dada. Entre los artistas precursores se encuentran figuras del dadaísmo como Marcel Duchamp, Kurt Withers, Man Ray, Max Ernst y Jan Arp. En Estados Unidos, los pintores Jasper Johns y Robert Rauschenberg fueron de gran importancia para la creación del lenguaje pop, y sus trabajos de la década de 1950 son clasificados como neo-dada. Johns y Rauschenberg concibieron sus obras a partir de objetos cotidianos transformados para impactar al espectador, inspirados en los ready-made de Duchamp, dando origen al neodadaísmo. Temática popular, utiliza imágenes de la vida cotidiana, los bienes de consumo, anuncios publicitarios, comic books y objetos culturales mundanos y del mundo del cine. Impersonalidad y superficialidad, copia la realidad cotidiana sin alterar su apariencia, resultando en representaciones frías, despersonalizadas e inexpresivas. La obra no oculta un segundo significado, sino que niega todo simbolismo, siendo puramente literal. Se propone reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas. Uso de la imagen, se utilizan ídolos como estrellas de Hollywood o el presidente Kennedy, e íconos como la Coca-Cola, el dólar, la bandera norteamericana y las sopas Campbell's. Estilo visual, emplea colores vivos y luminosos. Uso de colores planos e intensos. En Estados Unidos, marcó el regreso del dibujo de contornos nítidos, hard edge. Técnicas y producción. La repetición de elementos es una característica abundante connotando el consumo masivo. Se recurre a técnicas mecánicas de imprenta, como la serigrafía, para reflejar el mundo contemporáneo y permitir la producción en serie, convirtiendo la obra de arte en un objeto de consumo. Actitud, frecuentemente se utiliza la ironía y la parodia. Los genios creativos que moldearon el pop art incluyen Andy Warhol, considerado uno de los genios fundadores y cerebro creador del pop art neoyorquino. Roy Lichtenstein, principal exponente del uso artístico de los cómics. Tom Wesselmann. Peter Blake. Richard Hamilton, creador de la primera obra de pop art. Otros representantes, James Rosenquist, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg y Eduardo Paolozzi. Andy Warhol. Latas de sopa Campbell's Soup Cans, 1962. Díptico Marilyn, 1962, una serigrafía realizada tras el fallecimiento de Marilyn Monroe, con 25 cuadros de colores brillantes y 25 en blanco y negro, evocando la vida y la muerte de la celebridad.
200 billetes de $1, 1962. Richard Hamilton. ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan llamativos? Collage, 1956. Roy Lichtenstein. In the Car, 1963. M. Maybe, 1963. Chica ahogándose, 1963. Obras que condensaban el hilo narrativo de las viñetas de cómic en una sola imagen característica. El pop art fue significativo porque cambió la forma de ver y pensar el arte al popularizarlo. Logró que el arte se volviera global y social, pasando de ser elitista a popular. Este movimiento dejó una doctrina rica en conceptos y elementos gráficos que permeó el estilo de crear campañas publicitarias y el diseño gráfico. El estilo pop art evolucionó sin perder su filosofía, utilizando las nuevas tecnologías para impactar visualmente al consumidor. En el campo del arte, el pop art fue la tendencia principal de la pintura hasta principios de los años 1960. El hiperrealismo es un género de pintura y escultura que busca parecerse a la fotografía, representando la realidad con una veracidad extrema. El hiperrealismo se aplica a un movimiento y estilo de arte independiente que surge en Estados Unidos y Europa a finales de 1960 y principios de 1970. El movimiento como tal se consagró en la Documenta de Kassel de 1972. Los inicios de este movimiento pictórico se sitúan en Estados Unidos a partir de los años 60, cuando un grupo de artistas comenzó a emplear la fotografía como base para sus obras. El hiperrealismo se considera un avance o rama del fotorrealismo. El fotorrealismo surgió como una respuesta, junto con el pop art y el arte minimal, al dominio de la abstracción. Su surgimiento se relaciona con el concepto filosófico de hiperrealidad, desarrollado en los años 80. Este término designa la incapacidad del pensamiento para distinguir entre realidad y fantasía, un fenómeno asociado a las culturas posmodernas tecnológicas. Trabaja en un entorno donde la experiencia de la realidad está mediada por los medios de comunicación masivos. La pintura hiperrealista reflexiona sobre la objetividad y autenticidad de las imágenes y sobre cómo la fotografía ha cambiado la forma de ver y de relacionarse con el mundo. El fotorrealismo es el precursor inmediato y técnico del hiperrealismo. El fotorrealismo toma la iconografía de lo cotidiano del pop art, manteniéndose fiel a un enfoque de distancia para producir imágenes neutras y estáticas. El arte pop es el precursor inmediato del hiperrealismo, ya que el hiperrealismo hace con la fotografía lo que el pop art había hecho antes con el cómic, las revistas y la publicidad, hacer imágenes de imágenes. Desde la década de 1920, pintores del precisionismo, como Charles Seuler, ya trabajaban reproduciendo fielmente fotografías. Imitación de la fotografía es un género de pintura y escultura que se asemeja a la fotografía. El artista se sirve de la fotografía como punto de partida y aparente resultado final. Veracidad extrema, se caracteriza por su visión superlativa y exagerada de la realidad, plasmada con gran exactitud en todos sus detalles. Sus obras son percibidas como una realidad más real que su misma observación directa. Técnica: los cuadros se cubren con una fina capa de pintura, aplicada con pistola y pincel, sin dejar huellas de pinceladas, el artista parece ausente. La primera generación utilizaba la fotografía analógica para construir obras que buscaban superarla. Enfoque deshumanizado. Reproduce recortes de lo real captados a través de la asepsia fotográfica, encarnando una mirada deshumanizada, desapasionada y mecánica. Temas: utiliza objetos y escenas cotidianas, banales o triviales. Evolución digital. Las generaciones posteriores y segunda y tercera han incorporado la tecnología digital de alta resolución. Esto ha permitido una mayor definición y nitidez, creando experiencias visuales nuevas y superando los límites de la realidad al incluir la deformación panorámica del gran angular o la alteración previa de escenarios mediante software de retoque. La imagen representada se convierte literalmente en un objeto hiperreal. Diferencia con fotorrealismo. A diferencia del fotorrealismo estricto, que se centraba en la impersonalidad y lo mundano, el hiperrealismo actual a menudo implica un enfoque más suave y complejo, siendo narrativo y emotivo en sus representaciones. Pioneros o fotorrealistas. Richard Estes, Chuck Close,
Don Eddy, Robert Cottingham, John Bade, Robert Betzle, Tom Blackwell. Dennis Peterson, considerado el iniciador del hiperrealismo moderno. Escultores hiperrealistas. Duane Anson, reproduce a tamaño natural personajes de las clases trabajadoras, reflejando el tedio y la desilusión del sueño americano. Ron Mueck, destaca por esculturas que acentúan las imperfecciones humanas, grotescos. Ion de Andrea, esculturas de desnudos, y Siegel. Representantes españoles y otros. Antonio López García. Claudio Bravo y Enrique Sobist. Jason de Graaf, tercera generación. Chuck Close, gran autorretrato 1968. Richard Estes, Nedix 1970. Don Eddy, sin título 1971. Ron Mueck, Agel 2006. Anthony Brunelli, El Arno al atardecer 2007. Jason de Graaf, DX Statics 2010. Duane Anson, esculturas de fibra de vidrio y poliéster vestidas con ropas usadas que parecen personas reales, representando estereotipos de la sociedad media americana. El hiperrealismo es significativo porque refleja que la realidad está mediada por las imágenes fotográficas y los medios. Mediante su técnica de detallismo, crea la ilusión de una realidad que no se percibe en la foto original. Artistas como Dennis Peterson utilizaron el hiperrealismo, fundado en el fotorrealismo, para incorporar la denuncia y la crítica social a su temática, como la vida en el tercer mundo o el modo de vida americano. Además, el hiperrealismo ha permitido llevar la pintura realista a una nueva dimensión visual, creando un objeto más detallado y definido que la propia realidad capturada por el ojo humano. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima.